Y como introducción de este video es que de los siguientes temas, los cuales hablaremos a profundidad, explican cómo la materia se organiza y transforma para dar origen a la vida, desde el nivel atómico que vemos del átomo hasta los sistemas más complejos que permiten el funcionamiento de los organismos. El átomo es la unidad fundamental de la materia y tenemos desde teorías históricas que descubrieron su estructura y cómo fueron avanzando a lo largo de los años para llegar a la forma que conocemos hoy en día. Empezamos con la evolución del concepto del átomo, que empieza con Leucipo y Demócrito 500 años antes de Cristo, y ellos proponen que la materia estaba hecha de partículas invisibles, lo cual este concepto pues es un poco erróneo porque pues no se tenían como que las bases suficientes para que se pudiera decir que la materia estaba hecha de cosas invisibles o de partículas invisibles, ya que era un concepto que ellos tenían porque no tenían las bases suficientes. Después sigue Dalton en 1776, que sigue el mismo concepto de Demócrito y que te dice que la materia está hecha de átomos invisibles, pero ahora dice que la materia no se cree ni se destruye. Luego sigue Thomson en 1897, que él descubre el electrón y propone el ejemplo del budín de pasas, que era que los electrones negativos eran las pasas. Posteriormente seguimos con Rutherford en 1911, que él descubre el núcleo atómico, el cual es pequeño, denso y positivo. También sugiere que los electrones giran alrededor del núcleo, el cual es el modelo planetario. Bueno, el que se consideró el modelo planetario. Seguimos con Bohr en 1913, el cual él perfeccionó el modelo, introduciendo órbitas que fueron los niveles de energía para los electrones. Schrödinger en 1926 desarrolló el modelo cuántico, que es el modelo que hoy en día conocemos. Y por último siguió Chadwick en 1932, que él descubre el neutrón, el cual es una partícula subatómica sin carga, o sea, es neutra prácticamente. Y ya como conclusión de lo del tema del átomo, se podría decir que es la identidad química de un átomo se define gracias a su número atómico, que es el número de protones que tiene en el núcleo. Después seguimos con la antimateria, que esta se compone de antipartículas y tiene la misma carga que la materia, pero con carga opuesta. Pero esta, al entrar en contacto con la materia, se aniquila liberando energía. Posteriormente se llega a la materia oscura, que esta no interactúa con la materia y no es antimateria. Sin embargo, tiene grandes cantidades y pesa e interactúa en la gravedad o con la gravedad. Pero esta tiene luz y prácticamente se puede ver en ejemplos como las estrellas y la galaxia. O sea, es algo que se puede ver pero no podemos tocar. Después sigue bosón de Higgs, el cual es una partícula que a través de su campo asociado otorga masa a otras partículas fundamentales. Y tenemos dos tipos de iones, que son átomos o moléculas que ganan o pierden electrones, y estos adquieren una carga. Por ejemplo, el catión es un ion con carga positiva, el cual pierde electrones, y el anión es un ion con carga negativa, el cual gana electrones. Los isótopos de hidrógeno
son átomos del mismo elemento, pero con diferente número de neutrones. Por ejemplo, el hidrógeno es un isótopo como el protio, que tiene de 1 a 0 neutrones, perdón. El deuterio, que tiene entre 1 y 2 neutros, y el tritio, que tiene entre 2 a 3 neutrones. La tabla periódica es una tabla la cual organiza a los elementos dependiendo su función o el número atómico que tiene, y lo refleja con la configuración electrónica de los átomos. La tabla se organiza en periodos y familias o grupos. Los periodos son tiene 7 pilas que son horizontales, las cuales estas indican el número de niveles de energía o las capas electrónicas que tiene cada átomo o cada elemento más bien. Y las familias, que también son o se pueden llamar grupos, son 18 o tiene 18 columnas que son verticales, las cuales se agrupan a los elementos con propiedades químicas similares o iguales, que generalmente llegan a tener el mismo número de electrones de valencia. Y los elementos se pueden clasificar o se dividen de acuerdo a sus propiedades. Por ejemplo, los metales están de izquierda, están generalmente a la izquierda y tienden a perder electrones y forman cationes. Los no metales están en la derecha y esos tienden a ganar electrones y forman aniones y los pueden compartir. Y luego están los metaloides. Luego seguimos con la electronegatividad, la cual es la capacidad de un átomo para atraer electrones. Del tema de la tabla periódica, el elemento más electronegativo es el flúor y el menos electronegativo es el francio. Y esa electronegatividad aumenta de izquierda a derecha en un periodo y de abajo hacia arriba en una familia o en un grupo. Seguimos con lo que es la regla del octeto, la cual establece que los átomos tienden a ganar, perder o ya sea compartir electrones para así poder completar sus 8 capas de valencia que se necesitan para completar esta regla. Y gracias a esta regla se logran formar enlaces químicos gracias a la configuración espacial electrónica, donde se permite la estabilidad de dos átomos teniendo la regla del octeto. Por ejemplo, el primer enlace que se forma es el enlace covalente, que es cuando dos átomos comparten un electrón cada uno en un enlace y los electrones viajan entre los dos átomos. Luego está el enlace covalente polar, que los electrones pasan más tiempo cerca del átomo con mayor carga o con mayor electronegatividad, creando cargas parciales. Y por último es el enlace iónico, que es la transferencia de electrones, es de un metal a un no metal, el cual gracias a eso se forman iones, que es el catión y el anión. Tenemos también un término que son las fuerzas de Van der Waals, que es un término que agrupa las fuerzas de atracciones débiles entre moléculas, el cual incluye las fuerzas dipolo entre moléculas polares y las fuerzas de dispersión de London, son las que son instantáneas y se presentan en todas las moléculas, y también ahí se incluyen las no polares. Tenemos como último subtema el puente de hidrógeno, el cual es una fuerte interacción dipolo-dipolo
el cual ocurre cuando el hidrógeno está unido a un átomo pequeño y es muy electronegativo. Es un ejemplo de que se puede unir con un oxígeno o un nitrógeno, que son muy electronegativos. Regularmente se junta con un oxígeno, el cual es más electronegativo. Y gracias a los enlaces iónicos y covalentes polares se determina la formación de iones y dipolos, que a su vez son una base de las fuerzas intermoleculares, como lo es el puente de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals. El agua tiene como estructura H2O y es una molécula de agua, la cual tiene una geometría con dos pares de electrones no enlazantes en el oxígeno, lo cual produce enlaces covalentes entre el oxígeno, el cual es muy electronegativo, y los hidrógenos, que son menos electronegativos, y resulta que son polares, lo cual esto resulta en una polaridad molecular neta con una carga parcial negativa en el oxígeno y con cargas parciales positivas en los hidrógenos. El ángulo que hace a la molécula de agua tiene un ángulo de 104.5 grados, el cual es un ángulo tetraédrico debido a que la repulsión de los pares de los electrones no son enlazantes. La polaridad del agua permite la formación de puentes de hidrógeno, que es la interacción dipolo-dipolo fuertes entre el átomo de oxígeno de una molécula, el cual es la molécula de agua, y el átomo de hidrógeno. Un ejemplo es de que en el hielo o en el estado sólido del agua, cada molécula de agua forma un promedio más o menos de 4 puentes de hidrógeno, y esto crea una estructura cristalina rígida. Después seguimos con el estado líquido, las cuales son las moléculas están más cerca, pero los puentes de hidrógeno se rompen y se reforman constantemente, lo cual puede estar haciendo como un aproximado de 3.4 puentes de hidrógeno por molécula. Y por último es el estado gaseoso, que no forma ningún puente, ya que las moléculas tienden a estar muy separadas. Y el agua tiene propiedades como la densidad, la cual en el agua líquida alcanza su densidad máxima a 4 grados, y es por eso que en el ejemplo del hielo es menos denso que el agua líquida, es por eso que flota. Luego tiene capilaridad y tensión superficial, y ambas propiedades se dan gracias a los puentes de hidrógeno. También tiene como característica la tensión superficial, la cual es una fuerza con la que las moléculas de agua en la superficie se atraen entre sí, y gracias a esto se permite que los insectos pequeños floten o estén parados en la superficie y que se puedan hundir. Un ejemplo de estos son los mosquitos, que son muy ligeros o muy pequeños, que su masa corporal es muy pequeña. Entonces, al ponerse en el agua o en la superficie del agua, hace que no se inunden. Y como calor específico, el agua tiene un alto calor específico, lo cual se necesita para absorber mucha energía térmica para el cambio de temperatura. Es por eso que el agua es un regulador térmico excelente, ya que gracias a eso nosotros mismos podemos existir, y también los organismos vivos, ya sean plantas o animales. Y tenemos una escala centígrados. Esta escala es la escala de temperatura del agua y se basa bajo sus propiedades. Por ejemplo, a 0 grados es la temperatura en la cual el agua se congela,
y al contrario de que a 100 grados es cuando el agua está en su punto máximo de ebullición. Luego tenemos a la disociación del agua, el cual el agua se disocia reversiblemente en iones de hidronio e hidroxilo. Es un ejemplo en el que puse. Luego tenemos la K, que es un producto iónico del agua y es la constante de equilibrio de esta disociación. El significado de P es menos logaritmo o logaritmo negativo a base de 10, y este convierte números exponenciales muy pequeños en números más manejables o más fáciles de manejar. El pH y el pOH miden la concentración de iones en una solución acuosa. Seguimos con los ácidos y bases. Los ácidos fuertes y ácidos débiles, los fuertes se disocian completamente en agua y tienen un pK muy bajo y a menudo llega a ser muy negativo. Y los débiles se disocian solo en agua, pero tienen un pK en el rango de 2 a 12. Y pK es el menos logaritmo de 10 de la constante de acidez, el cual el valor de pK es una medida directa de la fuerza de un ácido débil a menor pK o a mayor fuerza del ácido. Seguimos con la titulación de un ácido, el cual es una técnica para determinar la concentración de un ácido o de una base en una solución, haciéndolo reaccionar con una solución de concentración conocida, que mayormente la conocen o es el titulante. El comportamiento de la titulación en los ácidos fuertes es que el pH de la solución va cambiando lentamente al principio y al final, pero alrededor cambia bruscamente al punto de equivalencia, el cual el pH en una base fuerte es de 7. Al contrario de la titulación en un ácido débil, es que la curva de titulación tiene una zona de amortiguamiento doble, el cual se crea como una capa o como una base plana, y el punto de equivalencia ocurre en un pH alcalino y a menos de que se tenga una base fuerte. Los cambios de carga son muy parciales, ya que un ácido débil pierde un hidrógeno para formar una base conjugada, el cual, al contrario de la base débil, gana un hidrógeno para formar un ácido conjugado. Y ya por último tenemos a los amortiguadores de pH, que son los buffers, que son amortiguadores de pH, obviamente. Son soluciones que resisten a cambios significativos en el pH. Es cuando se añaden pequeñas cantidades de ácido o base fuerte y están compuestos por una mezcla entre ácido débil y su base conjugada, que puede ser o mayormente es una sal. Y existen varios amortiguadores, por ejemplo el amortiguador de bicarbonato, que es un sistema amortiguador más importante que tenemos en la sangre, ya que regula el pH, que está entre 7.3 y 7.4. Después tenemos al amortiguador de fosfato, el cual es un amortiguador importante en el citoplasma celular y en la orina, ya que tiene un ácido fosfato diácico y tiene una base conjugada que es un fosfato monoácido. Es gracias que a la capacidad amortiguadora de una solución es máxima cuando el pH es igual al pKa del ácido débil que ésta la compone. Los carbohidratos son biomoléculas esenciales principalmente usadas para energía. Se les llama a menudo hidratos de carbono porque su fórmula general es CH2ON.
Tienen una clasificación por naturaleza, ya sea del grupo funcional carbonilo, que es C, doble enlace O, y por el número de átomos de carbono. Tienen clasificaciones como por ejemplo la aldosa, que es un monosacárido con el grupo carbonilo en el extremo, que forma un aldehído o una glucosa. Luego tenemos el gliceraldehído, que es una cetosa monosacárida con el grupo carbonilo en el interior, el cual forma una acetona. Y por último tenemos a la fructosa, que es un dihidroxicetona, que esta se clasifica por número de carbonos. Tenemos el ejemplo de la triosa, que es un gliceraldehído con tres números de carbonos, la tetrosa con 4 números de carbonos, la pentosa con 5, la hexosa con 6. Este es un ejemplo de la glucosa y la fructosa. Después de ahí seguimos con la isomería, la cual ocurre cuando dos compuestos tienen la misma fórmula molecular, pero tienen diferente estructura. Seguimos con el ejemplo de la glucosa y la fructosa, que ambas tienen 6 carbonos. La isomería L y D, que son estereoisomería, se basa en la orientación espacial del grupo H en el carbono quiral, el cual está más alejado del grupo carbonilo. La mayoría de los carbohidratos son de la serie D. Es por eso que los epímeros son isómeros que difieren en la configuración en solo un carbono quiral. Es el ejemplo de la glucosa y la galactosa. Y este se origina por la acción de enzimas llamadas epimerasas. Seguimos con la tautomería. La tautomería es el equilibrio rápido en solución acuosa, donde se forma una cetosa y se convierte en su forma enol. En solución acuosa, los monosacáridos de 5 o 6 carbonos se ciclan. De ahí seguimos con el enlace hemiacetal, que es la reacción de ciclación cuando ocurre el grupo carbonilo, el cual este reacciona con un grupo hidroxilo de la misma molécula. Un ejemplo de ellos son las aldosas, que reaccionan con el aldehído. Reaccionan con el aldehído o con el OH y forman un enlace hemiacetal. En las cetosas podemos ver cómo la cetona reacciona con el OH y forma igual un enlace hemiacetal. Después seguimos con los piranos y furanos, los cuales son azúcares que forman anillos de 6 miembros y se llaman piranos, y es glucopiranosa. Y luego tenemos a los azúcares que forman anillos de 5 miembros, el cual contiene 4 carbonos y un oxígeno, y son los que se llaman furanos. Tenemos el ejemplo de la fructofuranosa. Luego tenemos al carbono anomérico, el cual es el carbono es el que era parte o formaba parte de un grupo carbonilo, y este se convierte en un nuevo quiral después de la ciclación. Tenemos los anómeros alfa y beta, que son los isómeros que se forman por la diferente orientación del grupo OH en el carbono anomérico. El anómero alfa es el OH del carbono anomérico y está en el lado opuesto del del CH2, perdón. Y el anómero beta es el OH del carbono anomérico, que está en el mismo lado que el CH2. Los monosacáridos se unen para formar estructuras grandes, como es un ejemplo del enlace glucosídico, que este es la unión covalente que conecta a dos monosacáridos, y se forma una reacción de condensación entre el OH del carbono anomérico de un azúcar y el OH de otro azúcar. Es por eso que si dos glucosas alfa piranosas se unen, el enlace se forma entre el OH del primer carbono de la glucosa
y en el OH del carbono 4 de la segunda. Y tenemos una comparación entre el enlace alfa y el enlace beta, que es la orientación del OH en el carbono anomérico que participa y define el tipo de enlace que va a ser, ya que el enlace alfa glucosídico se une para almacenar para el almacenamiento de energía, y el enlace beta glucosídico se usa para su estructura y es más difícil de hidrolizar. Tenemos como disacáridos a la lactosa, que es azúcar, que es glucosa más galactosa y forman energía. Luego tenemos a la sacarosa, que es glucosa de fructosa, más fructosa más bien, y transporta el azúcar en las plantas. Esos son los ejemplos más comunes en los disacáridos. Pero también está la maltosa, que es glucosa más glucosa. Luego tenemos a la amilosa, que es una cadena lineal de glucosas con un enlace alfa, y la amilopectina, que son cadenas ramificadas con enlaces alfa y tienen puntos de ramificación. Ya por último tenemos al glucógeno, que es el almacenamiento en animales. Es similar a la amilopectina, pero es mucho más ramificada y permite una liberación de glucosa más rápida. El almidón se almacena en plantas y mezcla a dos polímeros de la glucosa, y la celulosa también está en plantas, pero tiene cadenas más largas y lineales de glucosa, en las cuales están unidas por un enlace beta de glucosídicos, y su estructura es más fibrosa y resistente, la cual los humanos, si la tuviéramos o la consumiéramos, no podríamos digerirla, ya que es muy pesada. Y como conclusión tenemos que los carbohidratos son vitales para la vida humana, ya que no solo proporcionan energía, sino que también cumplen con funciones estructurales metabólicas y de comunicación celular. Seguimos con los aminoácidos. Los aminoácidos son las unidades fundamentales, que son monómeros que se usan para formar las proteínas, que son polímeros. Tienen como estructura la base de todos los aminoácidos. Su fórmula general es un carbono central, el cual está unido a 4 grupos, el cual es un amino, un carboxilo, un átomo de hidrógeno y una cadena lateral o grupo R, que es lo que, gracias a esa cadena o a ese grupo R se pueden diferenciar entre aminoácidos. Tiene como isomería a los isómeros igual de IL, que es el carbono. El carbono es un carbono quiral, que gracias a esto permite la existencia de 2 isómeros, los cuales son los enantiómeros, que son imágenes especulares no superponibles, y casi todos los aminoácidos que se encuentran en las proteínas de los organismos forman la isomería L. Tenemos la clasificación por grupo R, que es el grupo R determina las propiedades químicas de cada aminoácido, y se clasifican en no polares, que son los hidrofóbicos, que en ese grupo está la alanina y la leucina. Y tenemos los polares sin carga, que son la serina y la cisteína. También tenemos a los ácidos con carga negativa a pH fisiológico, que es el glutamato. Y tenemos los básicos, que es carga positiva, que es la arginina y la lisina. También tenemos aminoácidos especiales, que puede ser, que es la glicina,
que es un aminoácido simple y su grupo R solo está formado por un hidrógeno, por lo que no es quiral. Tenemos a la prolina, que su grupo amino está unido al grupo R y forman un anillo, ya que esta estructura la convierte en un rompedor de hélices en la estructura proteica. Y tenemos también a la cisteína, la cual contiene un átomo de azufre en su grupo R y son dos moléculas de cisteína. Pueden unirse mediante una oxidación para formar un puente disulfuro fundamental y gracias a esto se permite estabilizar la estructura terciaria de las proteínas. Tenemos aminoácidos esenciales y no esenciales. Los esenciales son aquellos que el cuerpo humano no puede sintetizar y debe obtenerse mediante una dieta o a través de una dieta. Un claro ejemplo es la lisina, el triptófano y la metionina. Y los no esenciales son aquellos que el cuerpo puede sintetizar a partir de otros compuestos. Tenemos también la forma Sweeteron, que es una solución acuosa a pH neutro y el grupo carbonilo pierde un protón y el grupo amino lo gana. Esta molécula resulta que tiene cargas positivas y negativas, pero tiene una carga neta de 0. Tiene un catión y un anión y el pH ácido, que es el bajo, en ambos grupos se protonan, la cual hace que la molécula que tiene carga neta se vuelve un catión y tienen a un pH básico que es alto y ambos grupos se desprotonan y la molécula tiene una carga negativa, el cual es el anión. Y como conclusión tenemos que los aminoácidos no es solo materia prima de la proteína, sino son piezas claves para la energía, la comunicación celular y también para que las hormonas estén en buen funcionamiento junto con el metabolismo y tengan un buen mantenimiento y así nosotros podamos tener una buena vida. Los lípidos son un grupo diverso de biomoléculas que tienen en común su carácter hidrofóbico, los cuales las hacen insolubles en agua y su solubilidad en disolventes orgánicos. Estos cumplen con funciones vitales como el almacenamiento de energía, la estructura de membranas y la señalización celular. La base de muchos lípidos son los ácidos grasos, que son largas cadenas hidrocarbonadas con un grupo carboxilo en un extremo. Tiene moléculas anfipáticas, el cual es un concepto clave para la anfipatia, que son ácidos grasos y otros lípidos, y son moléculas anfipáticas porque tienen dos regiones, una cabeza polar hidrofílica, y una cola no polar e hidrofóbica. La clasificación de ácidos grasos está en saturados e insaturados. Los saturados no contienen doble enlace en su cadena de hidrocarburos y son rectos y compactos, lo que los hace sólidos a temperatura ambiente. Un ejemplo de esto es la manteca. Los ácidos grasos insaturados contienen uno o más doble enlaces y estos enlaces introducen pliegues en la cadena, lo que impide que se empaqueten firmemente, haciendo los líquidos a temperatura ambiente, el cual se pueden interpretar como los aceites. En la interacción con el agua es que la naturaleza anfipática determina cómo los lípidos se comportan con entornos acuosos. Un ejemplo de esto son las micelas, que cuando se mezclan con agua, los ácidos grasos pueden agruparse formando micelas, que son esferas donde las cabezas hidrofílicas miran hacia el exterior, que es el agua,
y sus colas, las cuales son hidrofóbicas, se agrupan en el interior, lejos del agua. Tenemos lípidos de almacenamiento y membrana, que son los glicéridos, que ellos almacenan energía. Estos lípidos se forman por la esterificación de ácidos grasos con una molécula de glicerol, que es un alcohol de 3 carbonos. Están los triglicéridos, el cual es el glicerol está unido a 3 ácidos grasos y son la principal forma de almacenamiento de energía en el tejido adiposo. Los diglicéridos y monoglicéridos contienen 2 o un ácido graso unido al glicerol respectivamente. Esos a menudo son intermediarios metabólicos o actúan como emulsionantes. También tenemos a los fosfolípidos, que es la estructura de la membrana y son la columna vertebral de las membranas biológicas, ya que estas se parecen a un diglicérido, pero el tercer grupo OH de un glicerol está unido a un grupo fosfato, que a su vez se une a un grupo polar adicional. Su estructura es altamente anfipática, ya que tiene una cabeza polar grande y 2 colas hidrofóbicas. La membrana biológica está formada por fosfolípidos que se emplazan espontáneamente en el agua, ya que estas forman una bicapa lipídica y es cuando las colas hidrofóbicas se enfrentan unas a otras en el interior, lejos del agua, ya que son hidrofóbicas. Y en las cabezas hidrofílicas miran hacia el exterior y el interior de la célula. Esta bicapa forma la membrana biológica, una barrera semipermeable fundamental. Luego tenemos a la saponificación, la cual es un proceso químico mediante el cual un triglicérido reacciona con una base fuerte para poder producir jabón y glicerol, ya que este proceso es la base de la fabricación del jabón. Es un hidróxido de sodio y sales de ácidos grasos. Los lípidos con funciones regulatorias, además de los glicéridos y los fosfolípidos, también existen otros lípidos con diferentes funciones, como en este caso pueden ser las ceras, que son ésteres de ácidos grasos de cadena larga con alcoholes de cadena larga, ya que son altamente hidrofóbicos y cumplen funciones de protección e impermeabilización. Un ejemplo de esto es la piel de animal, la cera de abeja y el recubrimiento de las hojas. También tenemos a los terpenos, que son lípidos derivados de unidades de isopreno, que tienen 5 carbonos e incluyen a las vitaminas A, E y K. Tienen pigmentos y aceites esenciales en las plantas. También tenemos los esteroides, que son lípidos que poseen una estructura característica de 4 anillos fusionados. Tenemos el colesterol, que es el esteroide más conocido en los animales, ya que este regula la fluidez y la estabilidad de la membrana biológica y es el precursor para la síntesis de todos los demás esteroides. Y hay otros que incluyen hormonas, como hormonas sexuales, que es la testosterona, los estrógenos y el cortisol, que actúa como molécula de señalización por todo el cuerpo. Y los lípidos son importantes en el organismo porque cumplen con funciones energéticas, estructurales, reguladoras y protectoras, y son vitales o indispensables para la vida humana y también puede ser para la vida animal, ya que pues tiene funciones tanto en en todos los seres vivos.
Los ácidos nucleicos son polímeros especializados en el almacenamiento, el uso y la transmisión de información genética. Y hay dos tipos, que es el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, y el ácido ribonucleico, que es el ARN. El ADN es una macromolécula que codifica la información hereditaria y se le transmite de una generación a otra a través de un intermediario, que este viene siendo el ARN, que es la información almacenada en el ADN y especifica las secuencias de aminoácidos de las proteínas. La información fluye del ADN al ARN y a la proteína, que será sintetizada, y finalmente se desempeñan las funciones vitales. Los nucleótidos son los monómeros de los ácidos nucleicos. Un nucleótido está formado por 3 subunidades. Es un grupo fosfato, una pentosa y una base nitrogenada. Como bases nitrogenadas tenemos a la timina, adenina, guanina, citosina y al uracilo. También las bases nitrogenadas pueden presentar dos formas químicas: una estructura anular simple llamada pirimida o una estructura de 2 anillos fusionados llamados purina. En las pirimidínicas se encuentra la citosina, timina y uracilo, y en las purínicas están la adenina y la guanina. Las uniones fosfodiéster permiten la unión de los nucleótidos, ya que se producen entre el azúcar de un nucleótido y el fosfato del siguiente. En estas uniones, el carbono 3 de la pentosa del nucleótido se une con el carbono 5 de la pentosa del nucleótido a través del grupo fosfato de este último. Tiene como estructura una doble hélice formada por 2 cadenas de polinucleótidos que corren en direcciones opuestas. Las 2 cadenas se mantienen unidas por puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas, que viene siendo el emparejamiento de AT y de GC. Tienen como función almacenar y transmitir la información genética. La estructura del ARN, la que hablé fue de la ADN. Ahora del ARN, como azúcar, tiene a la ribosa y tiene como estructura una cadena sencilla que puede plegarse sobre sí misma para crear estructuras secundarias. Un ejemplo de esto es el ARN de transferencia, y ese tiene 3 tipos, que es el ARNM, que es el ARN mensajero, el ARNR es el ARN ribosómico, y el RNT, que es el ARN de transferencia. Pero al final de cuentas los 3 interfieren en la síntesis proteica. La replicación del ADN es un proceso que ocurre solo una vez cada generación celular, ya que las 2 células hijas provenientes de la división celular contienen una copia idéntica del ADN de la célula madre a la cual le dieron origen. La transcripción es la síntesis del ARN, ya que a partir de una molécula de un molde del ADN, gracias a este proceso se forman los 3 tipos de ARN, el cual es el mensajero, ribosómico y el transferencia. Pero se producen en diferentes partes, ya que el ARN ribosómico se produce en el nucleolo y el ARN mensajero y el de transferencia se producen en el nucleoplasma. Es importante señalar o mencionar que el ARN tiene una secuencia complementaria a la cadena molde del ADN. Es por eso que es igual a la otra cadena, y lo único que cambia es que el uracilo reemplaza la timina.
La traducción implica pasar información contenida en el idioma de los ácidos nucleicos al idioma de las proteínas. La traducción es la síntesis de proteínas a partir de la información contenida o obtenida en el ARN. Este completo involucra a los tres tipos de ARN, el cual es el mensajero, que es el que lleva el mensaje a ser leído para determinar la secuencia de aminoácidos que llevará la proteína. El ribosómico, que es el que constituye junto a algunas proteínas los ribosomas y es el sitio físico en el cual se irá sintetizando el polipeptídico. Y por último, el de transferencia, que es el encargado de traer los aminoácidos libres en el citosol hasta el lugar de síntesis en el ribosoma. Es por eso señalar que los ácidos nucleicos son importantes, ya que son moléculas las cuales dan vida porque almacenan información genética y permiten la síntesis de proteínas, también regulan la actividad celular y son esenciales para la herencia, la evolución y aplicación, también para aplicaciones médicas como la medicina, ya que gracias a esto ya se pueden evitar muchas enfermedades o saber el porqué de algunas enfermedades genéticas. Las proteínas. Las proteínas son moléculas orgánicas complejas y abundantes de la vida celular y constituyen más del 50% del peso seco de un ser vivo. Ya que las proteínas son moléculas biológicas esenciales formadas por una o más cadenas de aminoácidos. Su función depende directamente de su estructura tridimensional. Estas moléculas tienen una estructura básica similar y están conformadas por cadenas de aminoácidos, como ya dije, pero tienen una amplia gama de funciones en los organismos. Dentro de estas funciones se encuentran algunas como las de actividades enzimáticas, son reguladoras, gracias a ellas tenemos reserva, transporte, también son contráctiles y aportan protección, también aportan hormonas y son estructurales. Tienen como estructura primaria el monómero, que es fundamental ya que son las proteínas contienen aminoácidos. También tienen un enlace peptídico, ya que es el enlace covalente que une el grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino del siguiente. Gracias a esto se libera una molécula de agua y este enlace es rígido y planar, ya que limita la rotación de la cadena. Tenemos como estructura primaria, la cual es la secuencia de aminoácidos que conforman a la proteína. Esa secuencia lineal de aminoácidos viene codificada por el material genético de un organismo. Esta secuencia es la principal determinante de las propiedades de la molécula proteica y determina la conformación tridimensional o forma que adoptará en un momento dado. Como estructura secundaria tenemos el plegamiento de la cadena polipeptídica, que da lugar a la forma tridimensional funcional de la proteína. Son plegamientos locales y repetitivos de la cadena y son estabilizados principalmente por puentes de hidrógeno entre los grupos carbonilo y amino del esqueleto peptídico. Tiene una estructura en espiral compacta, que es el alfa hélice, y una estructura extendida plana, que viene siendo la hoja beta plegada. Como estructura terciaria tenemos que las cadenas polipeptídicas presentan un plegamiento que origina una conformación tridimensional compleja.
Este plegamiento se debe a las interacciones químicas que existen o que se dan entre los aminoácidos concretos localizados en las diferentes regiones de la cadena polipeptídicas. La estabilización de estas estructuras se debe en su mayoría a enlaces débiles como puentes de hidrógeno que se establecen entre aminoácidos muy separados y también interacciones electrostáticas entre grupos laterales cargados y fuerzas de Van der Waals, que es la atracción entre moléculas y átomos cercanos con propiedades hidrofóbicas. Algunas otras proteínas son estabilizadoras por enlaces covalentes disulfuro de aminoácidos o cisterna. Y gracias a esta estructura es donde la proteína adquiere su función biológica específica. Luego tenemos a la estructura cuaternaria, que esta está constituida por varias cadenas polipeptídicas unidas entre sí de manera covalente. Un ejemplo de esto puede ser la hemoglobina y la insulina. En el caso de la hemoglobina está constituida por 4 cadenas polipeptídicas diferentes, mientras que la insulina solamente está formada por 2. Tenemos que las proteínas se pueden clasificar según su composición y su forma tridimensional. Tenemos como las holoproteínas, que están compuestas únicamente por aminoácidos, y la mayoría de estas proteínas son globulares en forma esférica o redondeada. Generalmente son solubles en agua, y un ejemplo de esto es la albumina, que es la que se transporta en la sangre con enzimas, y es la hemoglobina. También tenemos proteínas fibrosas que están en forma de varilla o filamentos y son insolubles en agua, pero son muy resistentes. Un ejemplo de esto es el colágeno o la queratina, que son en la estructura de tendones y de la piel. Tenemos como último subtema es la desnaturalización, el cual es un proceso por el cual una proteína pierde su estructura tridimensional característica, ya sea secundaria, terciaria o cuaternaria. Esta la pierde debido a factores externos como cambios extremos de temperatura, de pH o en la presencia de disolvente, ya que aunque la estructura primaria pertenece o permanece intacta, la pérdida de la forma tridimensional funcional provoca la pérdida de su actividad biológica. Es por eso que la desnaturalización puede ser irreversible. Y como último punto, es importante destacar o mencionar que las proteínas son moléculas multifuncionales, ya que son indispensables para la vida porque cumplen con roles estructurales, catalíticos de transporte, defensivos. También son reguladores y motores, ya que sostienen la organización y el funcionamiento de prácticamente todos los seres vivos, o mayormente del ser humano y de animales. Por último tema, pero no menos importante, tenemos a las enzimas, que son catalizadores biológicos. Casi siempre son proteínas o se relacionan con proteínas, aunque también pueden ser moléculas de ARN. Mayormente son proteínas, ya que su función es aumentar drásticamente la velocidad de las reacciones químicas, pero sin consumirse en el proceso. Como primer subtema tenemos a la catálisis enzimática, la cual es un proceso por el cual la enzima incrementa la velocidad de reacción, facilitando la conversión del sustrato en un producto.
Tenemos también a la energía de activación, la cual es una barrera energética mínima que los reactivos, en este caso los sustratos, deben superar para que la reacción ocurra. Al reducir esta barrera, la enzima aumenta la velocidad de reacción millones de veces. Como mecanismo de reacción está el proceso, más bien este proceso se resume en la formación de un complejo que es E más S, es reversible, ES que da E más P. En esa reacción se puede ver que la enzima se une con el sustrato. El ES es un complejo de enzima-sustrato, la cual es la unión del sustrato en el sitio activo de la enzima que forma el complejo. Es donde aquí ocurre la catálisis. La parte de E más P es la enzima que libera el producto y queda libre y sin cambios para catalizar otra reacción. El sitio activo es una pequeña hendidura o bolsillo tridimensional en la enzima donde se une el sustrato y donde se lleva a cabo la reacción. Esta es muy importante para la especificidad de para la enzima en sí. Es por eso que las enzimas no cambian la energía libre total de reactivo ni tampoco de producto, solo disminuye la energía de activación, estabilizando el estado de transición o formando intermediarios, lo que aumenta mucho la velocidad de la reacción. Tenemos como un subtema el modelo de llave cerradura. Este fue propuesto por Emil Fischer, que describe que el sustrato es la llave y encaja perfectamente en el sitio activo, la cual sería la cerradura. Aunque es muy útil, ha sido mejorando por el modelo de ajuste inducido que postula que el sitio activo cambia ligeramente de forma al unirse al sustrato. Las enzimas se pueden clasificar o se agrupan por el tipo de reacción que catalizan de acuerdo a un sistema de la Comisión Internacional de Nomenclatura de Enzimas, ya que muchas enzimas requieren componentes no proteicos para funcionar. Existe la apoenzima o apoproteína, que es la parte proteica de la enzima y está inactiva por sí misma. Luego está el cofactor, que es un componente no proteico, pero es necesario para la actividad de muchas enzimas y puede ser un ion metálico. También tenemos la coenzima, que es un tipo de cofactor orgánico y deriva de muchas vitaminas. También tenemos el grupo prostético, que es un cofactor o un coenzima que está unido a la apoenzima de forma fuerte y permanente. Un ejemplo de eso es la hemoglobina. Y por último tenemos a la holoenzima, que es la enzima completa y activa. Esta está formada por la unión de apoenzimas en su cofactor. Y pues seguimos con la clasificación de enzimas, que como decía están agrupadas por un sistema de Comisión Internacional de Nomenclaturas. Tenemos la primera, que es la oxidorreductasa, que es la transferencia de electrones a los hidrógenos. Tenemos la segunda, que es la transferanzas, que es que transfieren grupos funcionales. Un ejemplo de estos son los grupos fosfatos. Tenemos a la hidrolasas, que rompen enlaces añadiendo agua, que puede ser la hidrólisis. También tenemos a las liasas. Estas rompen enlaces sin agua y a menudo forman dobles enlaces. También tenemos a las
isomerasas que convierten a una molécula en un isómero. Y por último tenemos a las ligasas, que estas forman nuevos enlaces acoplando la reacción a la hidrólisis de ATP, que esta consume energía. Tenemos como actividad enzimática, ya que es sensible a las condiciones ambientales y esta debe ser regulada. Tenemos factores ambientales como el pH óptimo, que es que cada enzima funciona mejor a su pH específico. Si con desviaciones extremas del pH óptimo, y para la mayoría de las enzimas puede desnaturalizar a la proteína y reducir drásticamente la actividad de esta. También tenemos a la temperatura óptima, que es la velocidad de reacción que aumenta con la temperatura hasta un punto, la cual esta temperatura es donde la actividad es máxima, y las temperaturas excesivamente altas causan la desnaturalización de la enzima, que es la pérdida de estructura terciaria y su función. También tenemos a la inhibición enzimática, que son los inhibidores. Son moléculas que disminuyen la actividad enzimática. Y tenemos a la inhibición competitiva, que es el inhibidor compite con el sustrato por el sitio activo. Puede revertirse aumentando la concentración del sustrato. Tenemos la inhibición no competitiva, la cual es que el inhibidor se une a un sitio diferente del sitio activo. Puede ser el sitio alostérico y cambia la forma de la enzima, lo cual afecta la capacidad para catalizar la reacción y no importa la concentración del sustrato. Tenemos a las enzimas alostéricas, que son enzimas clave en las rutas metabólicas, ya que su actividad se regula mediante la unión de moléculas reguladoras, como ya dije, en un sitio diferente al sitio activo, que puede ser el sitio regulador, lo cual este sitio regulador es un sitio de unión distinto al sitio activo, o sea, es muy diferente. La regulación positiva activación, pues es un activador que se une al sitio regulador y así estabiliza a la enzima en su conformación activa y aumenta la actividad. Y por último, pero no menos importante, tenemos a la regulación negativa, que es inhibición, que es un inhibidor que se une al sitio regulador, estabilizando a la enzima en su conformación inactiva y disminuye la actividad. Este mecanismo es clave para la retroalimentación negativa y para el control metabólico. En conclusión, podemos tener que las enzimas son imprescindibles para la vida, ya que permiten que todas las reacciones químicas ocurran de manera rápida, específica, pero regulada, y así facilita la digestión, el metabolismo y la síntesis de biomoléculas múltiples, aplicando en ciencia y en medicina. Como conclusión de los 8 temas que acabamos de ver, podemos tomar que el estudio del átomo y sus modelos han permitido comprender la base de la materia y las interacciones químicas que sostienen la vida. El agua, con sus propiedades únicas derivadas de su polaridad, se establecen como el solvente universal y medio esencial de reacciones biológicas. Las biomoléculas, como los carbohidratos, proteínas, lípidos, aminoácidos y ácidos nucleicos, constituyen los bloques fundamentales de la estructura y función celular, cada uno con roles específicos en la energía, almacenamiento, comunicación y para la herencia genética. Las proteínas y las enzimas destacan por su papel dinámico en procesos metabólicos, regulando reacciones mediante la catálisis y el control de la velocidad de los sistemas bioquímicos. En conjunto, todos estos conceptos muestran cómo desde el nivel anatómico hasta el molecular se construyen
los fundamentos de la bioquímica y biología molecular, permitiendo entender la organización, regulación y funcionamiento de los seres u organismos vivos. Eso ha sido todo, muchas gracias por ver, espero se haya entendido y le haya gustado. Muchas gracias.